Señoras y señores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta charla en la que voy a hablar de Magallanes, cruce del Pacífico y llegada a Filipinas. Soy Marcelino González, numerario de la Real Academia de la Mar, y con esta conferencia inicio un ciclo de conferencias de historia naval y marítima organizado por la Real Academia de la Mar en colaboración con la Real Liga Naval Española. Como saben, estamos inmersos en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, iniciada por Magallanes allá por septiembre de 1519, cuando salió de Sanlúcar de Barrameda con 5 barcos para navegar hacia el oeste en busca de las Islas de las Especias. Una aventura que finalizó cuando Elcano regresó con uno solo de aquellos barcos, la Victoria, en septiembre de 1522. Regresó con el barco cargado de especias, después de haber dado la vuelta a toda la redondez de la Tierra por primera vez en la historia. Yo voy a hablar de esto y voy a comentarles la mayor etapa, una de las etapas de navegación más larga de aquella gran aventura de Magallanes Elcano. Fue el cruce del Pacífico. Voy a seguir el guión que ustedes ven marcado ahí. Hablaré de unos antecedentes, el paso del Estrecho de Magallanes, después el cruce de todo el Pacífico, el avistamiento y contacto con algunas islas como fueron las Infortunadas, las Islas de los Ladrones o Marianas o las Islas de San Lázaro o Filipinas, y después el hambre, las penalidades, el escorbuto, otras enfermedades que pasaron durante estas navegaciones, para terminar con unos comentarios finales. Se trataba de buscar por el occidente un camino hacia las Islas de las Especias. Las especias eran muy apreciadas en Europa, valía su peso en oro, sobre todo clavo, canela, jengibre, nuez moscada, y España las iba a buscar por el occidente, que era la parte que le correspondía en el reparto del mundo de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, ya que por la parte de Levante y el Índico le correspondía a Portugal. Para tal fin, Magallanes firmó con Carlos I unas capitulaciones por las que recibía el mando de 5 naus, la Trinidad, Victoria, Concepción, Santiago y San Antonio, con unos 239 hombres, con todos los pertrechos, todos los víveres y demás, pues para unos 2 años o algo así. Y con esos barcos salió el 20 de septiembre de 1519, pues para empezar la gran aventura de navegar hacia el occidente buscando las Islas de las Especias. Los barcos iban mandados por 2 portugueses y 3 españoles. Los portugueses eran la Trinidad mandada por el propio Magallanes y la Santiago por Juan Serrano. Y las españolas eran la Victoria, Concepción y San Antonio, que iban mandadas respectivamente por Luis de Mendoza, Gaspar de Quesada y Juan de Cartagena. Los barcos recorrieron el Atlántico, bueno, fueron hasta Canarias, luego siguieron hacia el sur, después fueron hacia Poniente, llegaron a las costas de Sudamérica, hicieron una escala en Brasil, después entraron en un puerto en San Julián, en la Patagonia Argentina. Allí hubo una revuelta de 3 capitanes contra Magallanes por el trato que les daba y que Magallanes abortó y ajustició a los 3 capitanes. Poco después se produjo la pérdida de la Santiago, explorando alguna zona a ver si encontraba un paso de contacto o un paso de conexión entre el Atlántico y el Mar del Sur. Y con los 4 barcos que le quedaban, después de la invernada, Magallanes, el 21 de octubre de 1520, llegó hasta un cabo que se metía mucho en la mar, lo dobló y entró en un paso muy estrecho que le pilló dentro el día de Todos los Santos y por lo tanto le llamó Estrecho de Todos los Santos. Es lo que hoy se llamamos Estrecho de Magallanes. Cuando estaba dentro de ese estrecho, investigando ese dédalo de islas, pasos, canales, etc., pues en un día por la noche, la San Antonio, que era la nao más grande, la que tenía más víveres, pues aprovechando nocturnidad y demás, puso la popa, salió corriendo, desanduvo el camino y regresó a España. Desertó. Con lo que a Magallanes se quedaron solamente 3 barcos. Siguió las exploraciones con los 3 barcos y después de muchas vueltas y demás encontró un paso al final del cual vio un amplio mar que era el Mar del Sur, que empezó a navegar, pues digamos que el 28 de noviembre de 1520.
eran la Trinidad de los barcos que le quedaban, mandada por el propio Magallanes, la Victoria mandada por Duarte de Barbosa y la Concepción por Juan Serrano. E hicieron esta inmensa navegación de cruzar el Océano Pacífico, algo con lo que no contaban. Ellos no sabían que existía ese mar, es más, se creían que no existía, porque de acuerdo con la geografía de entonces no debía de existir. Ahora les cuento qué pasó. La cuestión es que se encontraron ahí con una navegación que les llevó más de 3 meses. Cuando Colón descubrió América, después de un tiempo, España cayó en que aquello era un continente y que las Molucas que estaban en un mar tenían que estar detrás de ese continente. Entonces, las Molucas, Catá y Zipango, que era China y Japón, lo que andaba buscando Colón y demás. Entonces España mandó diferentes expediciones para que se movieran y buscaran por el Atlántico americano algún paso que lo cruzara para ir a ese hipotético mar. Uno de ellos fue Vasco Núñez de Balboa, que después de buscar y rebuscar no se le ocurrió cosa mejor que cruzar a pie el istmo de Panamá. Y al cruzarlo y ver un monte, vio hacia el sur, porque el istmo de Panamá es horizontal, vamos, va en el sentido de los paralelos. Pues mirando hacia el sur encontró un mar y le llamó Mar del Sur. Bueno, no se arneó precisamente dándole el nombre al mar. Es lo que luego Magallanes le llamaría Océano Pacífico. Siempre digo que si Balboa se hubiera asomado un poco hacia la derecha y hubiera mirado hacia el norte, hubiera visto que ese mar iba del norte al sur, porque va del Ártico al Antártico. Pero en fin, le llamó Mar del Sur. Y España siempre le llamó Mar del Sur durante muchos años. Bien, pero ese Mar del Sur se creía que era un mar pequeño. Y que ese Mar del Sur, al poquito tiempo por ahí deben de estar las Molucas y China y Japón y todo eso, porque había un error en la geografía de entonces que consideraba que la circunferencia de la Tierra era un 25% menor de lo que es. Y eso era porque estaba en boga entonces, estaba en vigor la geografía de Ptolomeo, que era la que admitía este error. Al considerar un 25% menos, teniendo en cuenta que ya habían llegado por el otro lado a las Molucas y demás, y teniendo en cuenta pues, las dimensiones que más o menos se conocían entonces, pues no les entraba, no entraba en el concepto de entonces que pudiera haber ese hueco. Decían, no, ahí se tiene que cerrar. Pero no, ahí estaba ese inmenso Pacífico. ¿Por qué se produjo este error? Por lo siguiente. Miren, Eratóstenes, que vivió ya entre el 276 y el 194 a.C., ya saben, Eratóstenes, aquel de la criba de los números primos y todo aquello que habíamos estudiado hace mucho tiempo, ¿no? Pues este señor, de una forma muy ingeniosa, hizo unas mediciones de la Tierra y llegó a la conclusión de que su circunferencia, trasladada a dimensiones de hoy, a medidas de hoy, unidades de hoy, era de 40.000 kilómetros, que es lo que es, por definición del metro. Muy bien, pasado el tiempo, otro sabio, Posidonio, hizo unas cosas parecidas y llegó a los mismos cálculos. El circunferencia de la Tierra, 40.000 kilómetros. Pero luego no se sabe muy bien qué pasó. No se sabe si fue Posidonio que repasó los cálculos o los rehizo o hizo algo. O bien Estrabón, otro sabio que vivió a caballo con las dos eras, precristiana y la cristiana, pues llegaron a la conclusión, y eso fue lo que quedó, de que la Tierra no medía 40.000 kilómetros de circunferencia, que medía 30.000. Y 30.000 fueron los que adoptó Ptolomeo, un geógrafo del principio de la era cristiana, que hizo muchos mapas, muchas geografías y muchos estudios, y que dijo que la Tierra pues tenía 30.000 kilómetros. Y eso fue lo que quedó. Y luego vino pues eso de la invasión de los bárbaros, la caída del Imperio Romano, la oscura Edad Media y demás. Y ya en el Renacimiento, cuando se rescataron cosas, se rescató la geografía de Ptolomeo con los 30.000 kilómetros y eso era lo que quedaba, 30.000 kilómetros. Pero, como verán, había algo más, porque estaba este océano que con los 30.000 kilómetros, pues China y eso estarían por aquí, pero no, estaban allá lejos. El Océano Pacífico era el mayor charco del mundo, era y es. 165,7 millones de kilómetros cuadrados, va del norte al sur y de este a oeste mide 20.000 kilómetros de ancho. Digamos que desde Valparaíso a Manila, para decirlo ya a medidas que nos sentamos todos, hay 17.600 kilómetros. O sea,
Eso que Magallanes se creía que con llegar aquí, pues ya estarían por ahí las Molucas, pues tuvo que andar todo eso. Lo que él creía que podían ser unos días se convirtieron en más de 3 meses. En el Pacífico se encontró con unos vientos que, claro, no tenían ni idea, no conocían, pero que eran muy parecidos e iguales a los que hay en el Atlántico, los alisios. Luego hay otros monzones, pero para esto de ahora no nos interesa. Estaban estos vientos que eran dominantes, que en el Ecuador van de este a oeste, y después en el hemisferio norte hacen así, y en el hemisferio sur hacen este movimiento, igual que en el Atlántico, prácticamente. Por eso no es de extrañar que Magallanes, cuando salió del estrecho de Magallanes y subió más o menos paralelo a la costa americana para luego caer hacia el oeste, hubiera seguido este rumbo más o menos y siempre fue viento en popa. Por lo tanto, le llamó al mar ese, que se portaba también, Océano Pacífico. Si lo hubiera pillado en otro momento, a saber cómo lo iba a llamar. Pero en fin, eso así le quedó. Bien, vamos ahora a ver con cierto detalle cómo fueron estas navegaciones. Para esto nos servimos de lo que dejó escrito Francisco Albo en un derrotero que empezó a hacer cuando llegaron a las costas de Brasil, siguió en todo el viaje de la Tierra, alrededor de la Tierra, hasta que llegaron a Cabo San Vicente con la Victoria. El primero iba de contramaestre en la Trinidad, regresó de piloto en la Victoria e hizo un derrotero muy bueno. Estas son las situaciones. Bueno, pues al principio, como ven, Magallanes, que salió, hizo todos estos movimientos, no vamos a entrar en detalles, salió del estrecho de Magallanes y navegó pues, más o menos paralelo, por así decirlo, a las costas americanas de lo que hoy es Chile, para alejarse, entre otras cosas, de los fríos que hacían por aquí, porque por aquí hacía más frío, hacía muchísimo frío, tenía más frío que un perro de un ciego. Se fueron hacia el norte y después, al ir hacia el norte, hicieron, bueno, ahora vamos a tirar hacia el oeste, hacia más o menos por el Ecuador, al noroeste, oeste, noroeste, noroeste, lo que sea, por ahí más o menos buscando, porque las Molucas están a la altura del Ecuador, poco más o menos. Y esta parte pues le hicieron muy tranquilos porque como vieron los alisos soplaban así de esta forma, ¿no? ¿Qué decían por ahí? Pues nada, navegar tranquilos. Por las tardes cantaban la salve, Duarte de Barbosa con la Victoria y Juan Serrano con la Concepción se acercaban a la Trinidad a agasajar a Magallanes, que era el capitán general de la flota, etcétera, etcétera. Y después, al llegar por aquí, empezaron a caer pues ya un poco hacia el oeste, cada vez más hacia el oeste, para acercarse a donde creían que debían de estar las Molucas. Pigafetta, que era un cronista que iba con Magallanes, un vicentino, que escribió una crónica muy buena, estupenda. El que no lo haya leído yo se lo recomiendo porque es la mejor forma de saber, o una de las mejores formas de saber cómo lo vivieron en este viaje los que fueron el viaje de Magallanes y Cano. Pues él escribió todo. El libro se llama Relación del primer viaje alrededor del mundo, Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Pues vio que al sur, por donde andaba por allí, pues que había estrellas que eran diferentes de las que veían por el norte, que no tenían nada que ver. Y efectivamente describe una curiosa constelación que le llamó mucho la atención, que tenía forma de cruz, la cruz del sur que llamamos hoy, en la que en el brazo menor, las estrellas del brazo menor, desde los barcos abarcaban un ángulo de 4,2 grados y las del brazo mayor eran de 5,4 grados. Bien, siguieron navegando y Albo fue marcando estas situaciones o estas latitudes los días 17, 18 y 19 de diciembre. 34 grados y medio, 33, 32, 3 cuartos. La latitud la calculaban bien con el astrolabio y con el cuadrante. La longitud ya era otro programa que era muy estimada. Pero con esos cálculos y otros estudios se ha llegado a la conclusión de que, siendo esa verdad, pues los barcos tuvieron que pasar esos días entre las islas de Juan Fernández y San Félix, Juan Fernando y San Félix, cuando ellos iban hacia el noroeste más o menos, pero no las vieron y siguieron navegando, acercándose hacia el Ecuador cada vez más y pasaron el 24 de enero de 1521 por cerca de una isla que la estuvieron reconociendo, le llamaron San Pablo, porque era inhóspita, no se podía bajar, aquello era todo piedras y además no había casi vegetación, muchas aves y demás. Al parecer, estudiosos después han llegado a la conclusión de que con bastantes posibilidades era lo que se llama Fakahima. Fakahima, este es el mapa que he cogido de Google Maps, porque es un atolón, es un arrecife coralino, el típico lago,
y que ahí no había nada que hacer. Eso es lo que llamaron San Pablo, seguramente. Y el 4 de febrero de 1521, en latitud 13 grados sur, encontraron otra isla que llamaron de los tiburones porque estaba infestada de tiburones. Era imposible bajar con tanto tiburón, resultaba un poco incómodo. Seguramente esta isla era lo que algunos estudiosos dijeron que era Flint. Es también otro arrecife coralino. Podían haber sido otras islas, pero posiblemente San Pablo y tiburones sean Facagina y Flint. Y como Magallanes y su gente no pudieron bajar ahí, pues le llamaron Islas Infortunadas. Y continuaron navegando, y seguramente pasando al lado de otras islas, porque había muchas por aquellas zonas. Eran todas arrecifes de coral. Lo que pasa es que eran muy bajos, salían poco del agua. Y además hay que tener en cuenta que las naus tampoco eran unos barcos grandes, eran unos barcos más bien pequeños, con poco horizonte. De modo que seguramente pasaron relativamente cerca de varias islas, pero que no las llegaron a ver. Hay que tener en cuenta que ya llevaban tiempo navegando y a aquellas alturas ya empezaban a escasear los víveres o ya no tenían casi nada. Habían dejado hacía tiempo ya el estrecho de Magallanes, donde habían cogido sardinas y demás, y empezaban a tener hambre por falta de víveres y de agua y demás. Esto nos lo cuenta Pigafetta, el cronista del que les hablé antes, que habla de la escasez de víveres, del hambre, de las enfermedades, del escorbuto y demás. Y nos habla de cómo para comer pues tenían que recurrir a la galleta, ahora les sabré lo que era, o de las ratas. Decía que las ratas se pagaban por ellas hasta medio ducado, por mucho que a uno le dieran asco, y se las comían. También se comían el cuero que revestía los palos para protegerlos, e incluso llegaban a comer serrín muy fino de la madera. Serraban madera, hacían serrín y se lo comían. La galleta era un pan sin levadura, deshidratado, seco, sin miga, que podía durar hasta 2 años. Estaba cocido 2 veces, por eso también se llamaba bizcocho, 2 veces cocido. A veces se desmenuzaba todo. Muchas veces estaba lleno de parásitos, a veces lo comían las cucarachas y demás, y muchas veces había que rasparle el moho. Cuando estaba muy duro, duro como una piedra, pues entonces había que romperlo a martillazos o con una cabilla, se echaba en un plato, en una escudilla, se le echaba agua o vino, lo chupaba y aquello se convertía en una mazamorra pues alimenticia, aunque le faltaba algo importante, vitamina C, que se hacía sentir. Las penalidades que pasaron en el Pacífico nos las describió en unos jugosos relatos Pigafetta. Decía, la galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, tenía un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre, nos hemos visto obligados a comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera. Muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín, y las ratas, tan repugnantes para el hombre, se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio ducado por cada una de ellas. Y no era todo. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos. Esto era el escorbuto. El escorbuto fue un azote de los marinos durante siglos. Era una enfermedad que se producía por no tomar frutas ni hortalizas frescas ni cosas frescas. Era falta de vitamina C. Aparecía cuando la dieta era solo de productos secos, sobre todo bizcocho o galleta. Era la falta, como digo, de vitamina C o ácido ascórbico. Este ácido ascórbico es el que da fortaleza a las venas y a las arterias para que aguanten la presión de la sangre. Sin vitamina C se vuelven flojas, se rompen y por eso aparecen hematomas por diferentes sitios, grandes hemorragias internas, al mismo tiempo que se hincha la lengua, se hinchan las encías, caen los dientes. El que padece esta enfermedad cae en un gran estado de postración y termina muriéndose si no recibe una alimentación adecuada. Fue el azote de los marinos durante mucho tiempo, y mucho tiempo se creyó que era una enfermedad infecciosa, como el sarampión, la viruela o algo así.
Duró hasta la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX siguió habiendo barcos ya de vapor y demás que sufrían el azote del escorbuto. Hubo que esperar a principios del siglo XX, cuando se vio que no era enfermedad infecciosa, que era una avitaminosis, era una falta de vitamina C. Curiosamente, el doctor Link, a mediados del siglo XVIII, este era un doctor británico, haciendo experimentos con marinos que iban enfermos, dando unos alimentos y a otros, pues él vio que los que tomaban naranjas o limones, pues iban curando o mejoraban de su enfermedad. Cosa lógica, porque eran cítricos, eran frutos ricos en vitamina C, que era el remedio. Pero claro, como pasa siempre, no le hicieron caso y tardó en adoptarse esa postura de dar naranjas y limones. Mucha gente se pregunta cómo es que los capitanes, los pilotos, los maestres, no enfermaban de escorbuto. ¿Por qué no enfermaban? Porque no contraían la enfermedad. Pues hay una respuesta. Miren, se sabe muy bien que víveres iban embarcados en los barcos. En los archivos de Indias están perfectamente listados estos alimentos. Se sabe que todas las naus habían embarcado unas cuantas cajas de membrillo, dulce de membrillo, que no pudo ser para todo el mundo porque si no, no tocaba nada. Y era caro. Entonces lo tomaron pues los oficiales y los capitanes. El membrillo es muy rico en vitamina C. Así lo ponen los prospectos, lo dicen incluso ahora los folletos. De modo que se estaban medicando sin saberlo. Otra cosa curiosa, las ratas. Verán ustedes, la vitamina C o el ácido ascórbico actúa en nuestro cuerpo a circuito abierto. Nosotros ingerimos alimentos frescos con vitamina C. La vitamina C hace lo que tiene que hacer en nuestro cuerpo, da consistencia a las venas y a las arterias y lo eliminamos por la orina. Pero las ratas lo sintetizan. De modo que el que comía rata seguramente estaba ingiriendo vitamina C y estaba medicándose. Otra cosa era el cuero que cubría los palos. Les voy a contar cómo lo preparaban, ya que estamos hablando de las comidas allí, en aquellos tiempos y aquella aventura. Este era cuero que se ponía alrededor de los palos para que no se estropeara con el roce de otros palos y con el roce de los aparejos y demás. Pero era cuero de vaca, estaba reseco, como la suela de un zapato. Entonces lo que se hacía era que se cortaba en trozos con tijeras, del tamaño de filetes, se echaba en un cuenco con agua de mar y se dejaba 5 o 6 días. Entonces chupaba toda la humedad que podía y ya se volvía un poco esponjoso. Y cuando estaba un poco esponjoso, pues se pasaba por el fogón vuelta y vuelta, o bien antes se rebozaba en serrín y se panaba y demás, y eso era lo que comían. Murió mucha gente. En aquella travesía hubo 19 muertos de escorbuto o hambre, pero sobre todo de escorbuto. Hubo también muchos enfermos, llegaron a enfermar casi 30, de los cuales algunos murieron al llegar a las islas porque ya estaban muy mal. Los demás, al llegar a las islas, que hablaremos ahora, pues ya pudieron comer una alimentación equilibrada y sanaron. ¿Qué se hacía con los muertos? Pues iban al sepulcro mayor del mundo, el vasto océano. Se envolvían en una estera normalmente en la que dormían, se envolvían allí, se cosían, se le ponía amarrada una piedra del lastre del barco o una bala de cañón para lastrar la estera con el cadáver, se tiraba al agua, se iba al fondo y adiós, muy buenas. Eso es lo que había. Bien, los barcos siguieron navegando hacia Poniente. El 6 de marzo de 1521 llegaron a las que llamaron Islas de los Ladrones porque allí les robaban de todo. Luego se les llamó Marianas en honor de Mariana de Austria, Sonró, Taguán y demás. Llegaron allí a los 3 meses y 9 días de navegación. En estas islas había unos indios que iban con unos barcos rapidísimos con la proa y popa iguales y un tronco estabilizador y una sola vela y corrían que se la esperaban. Esto es el dibujo que hice copiado de una ilustración que hizo Pigafetta. No dudaban estos indios en robar todo lo que veían. Y si llegaban a una nau, saltaban a la nau, robaban lo que fuera, se montaban en el barco y salían corriendo a toda velocidad. En algún momento robaron un esquife, uno de los botes pequeños, una de las chalupas de una de las naus, y eso no lo consintió Magallanes, y entonces los persiguió y murieron unos 7 o algo así. Cuenta Pigafetta que daba pena verlos como se morían. A lo mejor era la primera vez que veían una flecha o un virote, y dice que alguno veía, se quedaba extrañado viendo que algo le atravesaba el cuerpo, intentaba sacárselo,
y moría por culpa de la herida. Decía que daba realmente pena. Bueno, pues allí estuvieron solamente 3 días los expedicionarios, hicieron algo de agua y algo de víveres, pero aquello era inaguantable, de modo que se fueron. Y se fueron navegando hacia el oeste, y allá al poco tiempo, el 16 de marzo, llegaron a unas islas que llamaron de San Lázaro. San Lázaro, que después, con el tiempo, Villalobos, en 1542, le llamó Filipinas, que luego cambió el nombre a Filipinas por cuestión de fonética, ¿no? Y ahí Magallanes hizo, esto ya es otra cosa, ya terminó la aventura, pero digamos que hizo amistad con el rey Jumabón en Cebú, a donde llegó el 7 de abril y demás, y hizo mucha conversión de cristianos, etcétera, etcétera. Viendo la situación de las islas y estudiando el derrotero de Albo que dije antes y demás, se puede ver qué velocidad desarrollaron estos barcos. Suponiendo que las islas infortunadas hayan sido Facajina y Flint, pues en las 3.760 millas que hay del estrecho de Magallanes a Facajima, pues debieron de andar a 2,6 nudos. En las 733 millas que separa Facajima de Flint, su velocidad debió de ser 2,7 nudos, o sea, 2 nudos y medio, poco más, fue la velocidad promedio de estos barcos. En los 3 meses, 20 días de navegación hasta que llegaron a las Islas Filipinas o San Lázaro, pues recorrieron unas 2.200 leguas. En todo aquel viaje no vieron esos animales que decía todo el mundo que se veían por los mares raros, bichos enormes, grandes monstruos, serpientes marinas que se comen barcos, gente sin cabeza, gente con 3 brazos. Nada, no vieron nada de eso. Vieron ballenas, vieron tiburones, temporales grandes, pero nada más. Esto es un dibujo copiado de una carta náutica de la época, esto es de un bestiario, una serpiente comiéndose un barco. Pues no vieron nada de eso. Y entonces Maximiliano Transilvano, que hizo una crónica de este viaje, él no hizo el viaje, era secretario de Carlos I, pero cuando llegaron los marineros, cuando llegaron con la Victoria a España, fue a verlos en plan paparazzi, ¿no? En plan periodista. Y los entrevistó y escribió un libro muy bueno, una carta, Maximiliano Transilvano, en latín, contando todo el viaje. Y desbarraba de aquellos que habían escrito sobre estos animales, porque todo el mundo aseguraba que había grandes monstruos y luego resulta que eran mentira. Decía él, los antiguos, ¿cómo lo oyeron? Lo escribieron. Y así han venido los semejantes fábulas y mentiras de muy antiguo, de unas manos en otras y de un autor en otro, sin haber algún cierto y auténtico autor de ello, etcétera, etcétera. O sea que decía que los autores se habían copiado unos a otros, lo cual era verdad. Bien, Magallanes, que estuvo con Jumabón, y ya esto es fuera de la aventura en sí, pero para poner punto final, pues cristianizó mucho, se intentó crear un reino allí dependiente del rey de España. Pero hubo un cacique que no estuvo por la labor, que era el de la cercana Mactán, cercana a Cebú, se llamaba Lapu Lapu, que no quería saber nada de la cristianización, ni eso del ser rey, depender de un rey de España, nada. Entonces Magallanes lo quiso atacar, se metió en camisas de 12 varas, lo atacó en Mactán, el combate de Mactán, el 27 de abril de 1521 de madrugada, y ahí murió Magallanes. Murió cuando ya estaba relativamente cerca, muy cerca, de las islas de las especies, que era lo que andaba buscando. Pero ahí se acabó su vida. Los logros de Magallanes en esta gran aventura, en la que, como vemos, se quedó a puertas de llegar a su destino, que eran las Islas de las Especias, fueron, bueno, primero organizar la expedición. Él fue realmente el padre de la expedición. Después, él encontró el famoso paso que se andaba buscando entre el Océano Atlántico y el Mar del Sur, aunque fue el Estrecho de Magallanes de poco uso porque era realmente difícil y peligroso, pero él consiguió encontrar ese paso. Y después está la navegación que efectuó por todo el Pacífico, un mar desconocido de grande. Se sabía que estaba en el Mar del Sur, pero el Pacífico, como digo, con esas dimensiones no se tenía ni idea. Él fue el primero que lo pasó y navegando de este a oeste. Y además, pues el avistamiento de algunas islas y el descubrimiento de las islas de los ladrones o Marianas y la llegada a las islas de San Lázaro o Filipinas. Y también él contribuyó a la cristianización de las Filipinas. Pero eso fue todo, porque ahí dejó su vida.
Y con esto, señoras y señores, termina esta fase de la navegación de la primera vuelta al mundo, en la que se culminó la travesía del Océano Pacífico. Señoras y señores, gracias por la atención prestada. Esto es todo.